Comenzamos el primer programa del Atril, un programa con un formato diferente y que va más allá de la política. Un espacio donde compartiremos la opinión y la reflexión sobre aquellos temas que realmente nos interesa como sociedad. Pero antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Cadena Dial Villacarrillo, a los que se ven y a los que están detrás de las cámaras para que todo salga perfecto. Gracias por dejarnos esta pequeña y a la vez gran ventana hacia nuestra comarca. Y dicho esto, pasamos al primer tema que vamos a tratar desde el Atril. La autovía A32, o como otros muchos la llaman, la autovía de Andrés de Vandelvira. Como ya saben, se trata de una vía de comunicación que enlaza Andalucía con el Levante. Concretamente tiene un total de 236 kilómetros, desde Bailén hasta Albacete. El primer tramo que se pone en marcha es el de Bailén-Linares en el año 1996. A día de hoy, a octubre de 2021, la A32 solo llega hasta Torre Perogil. En números redondos, solo se han ejecutado y abierto tan solo 50 kilómetros de autovía en 25 años. O lo que es lo mismo, tan solo se han construido 2 kilómetros por año. Pero, haciendo honor a la verdad, todos sabemos que las obras no han sido continuas a lo largo de estos 25 años. Y es que a lo largo de todo este tiempo ha habido distintas paralizaciones, retrasos, modificaciones de proyectos, crisis económica y un largo número de impedimentos o excusas que hacen que esta autovía lleve construyéndose más años que el Escorial. Y quién sabe si la veremos algún día terminada. No obstante, es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante para nuestra comarca esta autovía? El Atril lo estrena Maribel Rescalvo, una persona muy vinculada a la sociedad civil y a las diferentes reivindicaciones y plataformas que han defendido la construcción de la autovía. Así que, Maribel, tuya es la palabra. Muy buena, muchas gracias Javier por permitirme estrenar este Atril. Para aquellos que no me conocen en la comarca, mi nombre es Maribel Rescalvo y soy la portavoz de la plataforma en favor de la A32 Linares-Albacete. Voy a comenzar haciendo una breve historia, una pequeña introducción. Vamos a hablar de una autovía que todos conocemos por su obra, esas obras tan largas, como bien has dicho tú en tu introducción, casi como el Escorial. Para que la gente lo sepa, pues hablamos nada menos que de los años 90. De los años 90, donde las obras se inician concretamente en lo que es el PK2 de la A44 a la altura del término de Bailén. Desde ahí hasta Linares prácticamente se inaugura el primer tramo en el año 96 y ahí queda todo. Ahí queda todo y hay que decir que en ese inicio de obra de la A32 lo triste es que el proyecto está redactado hasta su final, hasta enlazar con Albacete, por el mismo equipo de gobierno que lo hizo en aquel momento, que fue Felipe González. Muchos de nuestros jóvenes ni siquiera seguramente conocen a ese presidente o ni siquiera habrán oído hablar de él o a lo mejor alguna reseña histórica más que otra. Pero bueno, en aquel momento, como digo, todo el proyecto está terminado desde hace más de 32 años para enlazar lo que es nuestra provincia, como bien se ha dicho al principio, con el Levante. A partir de ahí, hay una serie de parones, se van haciendo pequeños tramos, un poco trozo a trozo, como he dicho, hasta llegar a Linares. Pero verdaderamente, cuando se produce el gran desafío y cuando la ciudadanía despierta, y en este caso la plataforma de la A32 fue en el año 2010. A partir de una terrible crisis que muchos de nosotros conocimos, lo que fue el año 2007-2008, pues bueno, hay un parón bastante importante de lo que son las obras del trazado de esta vía de alta capacidad, que es donde, o en ese momento, el ministro que había al frente era Pepe Blanco. En un momento determinado, una mañana cualquiera, todos los periódicos nacionales, provinciales, incluso autonómicos, hablaban solamente de una noticia: paralización sine die, no se nos van a olvidar nunca esas palabras, de lo que es la autovía A32. A partir de ahí surgen muchas preguntas para muchos ciudadanos que usábamos diariamente esa autovía, o bien por motivos de más que autovía nacional, la Nacional 322, bien por motivos de trabajo, bien por motivos de estudio o por cualquier otro tipo de movimiento.
La verdad que nos sentó bastante mal. Muchos de nosotros estábamos iniciando en lo que era también un poco la política local y ver de nuevo que Jaén volvía a perder, y en este caso la comarca nuestra, pues la verdad que nos sentó bastante mal, y veíamos que de nuevo, y vuelvo a repetir, Jaén era la que perdía. ¿Por qué? Muy simple. Vimos como la autovía o la paralización de las obras de la autovía A32 que afectaban a nuestra provincia se paralizaban, como he dicho, sine diem, pero sin embargo las obras de un aeropuerto en nuestra comunidad cercana, en Castilla-La Mancha, en concreto en Ciudad Real, pues no se paraban. O sea, había infraestructuras de primera para ese gobierno y había infraestructuras de segunda para ese gobierno, con lo que entendimos que también había ciudadanos de primera en el territorio nacional y ciudadanos de segunda en el mismo territorio. Como nosotros decimos en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar, teníamos que conseguir o teníamos que hacer lo posible para que ningún cacho o ningún trozo de esa autovía terminara paralizada. Había que desarrollar algún tipo de estrategia, había que unirnos, había que hacer algo, porque no podíamos permitir que de nuevo nuestra comarca en un primer momento y ahora nuestra provincia volviera a perder aquello que durante tantos años se necesitaba. Como digo, a partir de ahí un grupo de ciudadanos tomamos la iniciativa de empezar a convocar manifestaciones. Os puedo asegurar que en las primeras manifestaciones había más policías que manifestantes. O sea, nos asustábamos porque era terrible. Estábamos 4 locos con una pancarta pidiendo que no se paralizaran las obras, aunque ya estaban paralizadas. Pero bueno, a partir de ahí, poco a poco, fuimos moviendo masas, fuimos creando a través de redes sociales conciencia social en esta comarca, nos íbamos moviendo de una institución a otra pidiendo explicaciones y bueno, hasta que descubrimos como todo dónde había que hurgar y dónde había que tocar como ciudadanos la tecla para conseguir algo. En el año 2013 fuimos recibidos la primera vez en subdelegación del Gobierno, donde de alguna forma vimos que se nos atendía en aquel momento y se nos empezaban a dar explicaciones de cómo estaban las obras. Pero en verdad no fue hasta 2015, donde tuvimos la gran reunión en el Ministerio. Hay que decir que en ese momento era Íñigo de la Serna, ministro del PP, el que estaba en ese ministerio, y la verdad que el hombre como ingeniero sabía de lo que hablaba, y yo pienso que fue la persona que abrió un poco los oídos ante aquellas reivindicaciones que la ciudadanía le íbamos dando. Pero por supuesto para llamar a esa puerta hizo falta movilizar a miles y miles de personas, no exagero, miles y miles de personas en cientos de manifestaciones a lo largo y ancho de toda nuestra comarca. Ahí se nos atiende, se nos da una explicación con técnicos de cuáles son los movimientos y por supuesto nosotros como plataforma expusimos que era no un capricho, como bien dice el lema, sino una necesidad que la autovía enlazara con el Levante, por muchísimos motivos que seguro ahora vamos a debatir. Pero el más importante es vender aquello que tenemos. Jaén es una provincia grande, nuestra comarca muchísimo más, y por supuesto lo más importante es vender aquello que nos une y que nos suma a todos los jienenses. Entrando por el Levante o entrando desde Albacete por nuestra comarca, que es un paso natural, no es un paso fabricado como se hizo en Despeñaperros, tenemos que vender nuestro parque natural, que es el segundo parque de Europa, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Tenemos que vender nuestra propia economía, que nuestra economía es el olivar, del que todos los jienenses dependemos de una o de otra, en una o en otra medida. Y por supuesto dar salida a nuestras empresas, es decir, somos un suelo muy barato para empresas nacionales. Si nosotros estuviéramos bien vertebrados, igual que pasó hace muchos años en Guarromán, tendríamos muchísimos polígonos industriales a lo largo y ancho de toda la autovía, lo que podría facilitar, segurísimo, es la implantación y la creación de más empleo a nivel logístico en nuestras comarcas. Ahora está sucediendo todo lo contrario, nuestros jóvenes se marchan, nos estamos despoblando, nuestros pueblos día a día pierden población, porque no tenemos ni infraestructura, ni recursos, ni podemos vender en condiciones todo aquello de lo que disponemos, como ya he dicho, que son nuestros parques, nuestro aceite, nuestros turismos, nuestros monumentos. Somos la provincia con más castillos de toda España y eso nadie lo vende.
Pero bueno, hay que hacer algo diferente. Nosotros como plataforma vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir tirándole de la oreja a todos los políticos sin signo, que vayan pasando por nuestro gobierno central. Últimamente vemos mucho movimiento de políticos a nivel tanto de la Junta como del propio Estado echándose en cara unos a otros infraestructuras. Por favor, señores políticos, eso no suma. Estamos cansados, no queremos esa situación. Hablamos claramente, no queremos más echarse en cara, queremos acción y trabajo. Y lo que necesitamos es que todos esos proyectos que están paralizados en alguna caja dentro del Ministerio se actualicen y enlacen con Albacete, que es lo único que proponemos, lo único. Darle vida a nuestra provincia, no matar a nuestras comarcas, porque como la autovía acabe en Villanueva, nuestros pueblos van a morir, porque será una vía rápida para escapar a zonas urbanas mucho más atractivas y mucho más interesantes, y por supuesto luchar por el desequilibrio territorial que esta falta de infraestructura está creando. Poco más tengo que decir, Javier, aparte de todo lo que se pueda debatir o queramos preguntarnos o ir hablando, pero sí que decir y hacer una crítica constante a cualquier persona que llegue o cualquier grupo político que llegue al Estado, que hacer, como se habla en nuestra tierra, cacho a cacho una infraestructura no es hacer. Muy bien por lo que se hizo en 2015, en 2013, lo que se ha hecho en 2018, en 2019, pero muy mal por ir proyectando algo trozo a trozo, porque nosotros cuando nos hacemos una casa no la hacemos completa, no dejamos las ventanas sin poner, la puerta sin poner. Por favor, valentía, unión, dejar de tirarse trastos a la cabeza a unos políticos y otros y simplemente pensar en Jaén y en esta infraestructura. Ahora vamos a seguir escuchando la opinión de un alcalde de uno de los pueblos afectados también por la autovía A32. Es el caso del Arroyo de los Jancos y con nosotros pues está Pepe Berrio. En estas fechas se están preparando los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Desde Arroyo de los Jancos pedimos que se contemplen las partidas presupuestarias necesarias para la terminación de la A32, que uniría las provincias de Albacete y de Jaén, Andalucía con Castilla-La Mancha y el Levante con el sur de España. Llevamos más de 20 años y ya va siendo hora de que esta infraestructura se ejecute al 100%. Somos conscientes que nuestro pueblo ha crecido a lo largo del actual 322 y que al principio los negocios que hay perderán muchos clientes que paran a comprar en los comercios, restaurantes, gasolineras, talleres, etc. Pero estoy seguro que entre todos seremos capaces de salir adelante. Mientras llega la autovía, tenemos tiempo para ir adaptándonos. De momento, hemos preparado la travesía con mejor iluminación y radares pedagógicos para una mejor seguridad vial. Creemos que es beneficiosa para nuestro pueblo porque nos conectaría con nuestra capital Jaén en 1 hora aproximadamente y con Albacete en algo más. Al estar en el punto intermedio entre estas dos capitales, sería un lugar adecuado para hacer un área de descanso y, por qué no, un punto estratégico para instalar empresas de todo tipo. Arroyo de los Jancos se encuentra en una llanura de más de 10 kilómetros a lo largo del actual 322. Lo que nos permite construir edificaciones y naves industriales a menor precio que en otros lugares de nuestro entorno. Tenemos a 6 kilómetros el aeródromo del Conicabral, al suroeste, y a 10 kilómetros al noreste el Hospital de la Sierra Segura. A 10 kilómetros al norte se encuentra el pantano de Guadalmena, que nos abastece de agua potable y de regadío, y además tiene un área recreativa para la pesca y deportes náuticos. Al sur y a menos de 1 hora tenemos el embalse del Tranco, en pleno Parque Natural de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas. Y a 15 minutos del centro urbano tenemos el olivo de Fuentebuena, catalogado como monumento natural de Andalucía y que figura en el libro Guinness de los récords como el más grande del mundo, al que le llegaron a coger 1.200 kilos de aceituna, según nos cuenta su dueño.
Son muchos los motivos que invitan a ese mayor número de viajeros que transiten por la futura A32 para hacer un alto en el camino en Arroyo de los Jancos. Sin duda, nos obligará a modificar nuestra forma de vivir y estoy seguro que resurgiremos, porque confío en el espíritu emprendedor de los arroyenses. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Pepe. Ahora es el momento de completar el prisma en la tertulia y para ello hoy nos acompañan Sonia Serrano de Villanueva del Arzobispo y Arturo Luna de Villacarrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buena, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por invitarme, estamos muy bien. Muy bien. Pues ambos son personas muy vinculadas al tejido asociativo y local de nuestra comarca, así que vamos a comenzar preguntándonos por qué tal la intervención de Maribel. Me da igual quién quiera comenzar. Bueno, pues comienzo yo. Gracias, Arturo. Bueno, a mí me parece que es un tema de mucha actualidad, un tema con mucha trayectoria, con mucha repercusión, un tema de mucha que ha suscitado y que va a seguir suscitando mucha polémica y desde luego me parece un tema muy relevante para comentarlo aquí esta tarde y desde luego la reivindicación por parte de Maribel pues se entiende perfectamente y cada uno de los puntos que ha señalado creo que todos estamos de acuerdo. Desde luego comparto totalmente la opinión con Sonia. Esto más que un debate creo que va a ser un estar todos a la misma, ¿no? ¿Quién duda de la necesidad de la A32 de que la autovía funcione, ¿no? Yo lo que haría sería tal vez pues para entablar un poco de conversación con Maribel, que es nuestra protagonista esta noche. Yo esperaba que en la historial que nos iba a hacer, en la cronología que nos iba a hacer, al margen de que nos dijeras que había empezado en los años 90 y que va camino a llevar 32 años, y no creo que esté terminado en 32 años, desde el año 90 que se empezara a diseñar, pues quería que, si era posible, que me dijeras si tú crees que las prioridades de los años 80, finales de los 80, 90, son las mismas que las de ahora, y lo razono. Estamos hablando de cuando se diseña, se piensa esta infraestructura, son los años de las megaestructuras, de cuando se hace la A92, la Expo, la Olimpiada, el AVE de Madrid a Sevilla. Se gastó muchísimo dinero en infraestructura y, bueno, unas con más o menos acierto. Y entonces, pues tal vez fue en aquel momento, pregunto si fue así, en aquel momento se pensó que esta era una buena infraestructura, que era necesario hacerla. ¿Las necesidades de aquella época son las mismas que las de ahora? Hombre, evidentemente las necesidades no son en absoluto las mismas, pero sí que hay que decir que en Jaén, en concreto en esa época, el único diseño de autovía era la nuestra, es decir, la A32 que enlazaba desde la A44 y era de forma natural a enlazar con el Levante. Despeñaperro estaba también en proyecto y fíjate que Despeñaperro se ha hecho antes, siendo una obra totalmente artificial que han tenido que romper todo el zócalo de la meseta para poder conectar con Castilla de la Mancha. Por supuesto que las necesidades no son las mismas. Seguro que en esa época el proyecto era lo que tú has dicho, una mega inversión en grandes infraestructuras, porque todos sabemos cómo eran aquellas carreteras precarias de los años 80 y 90. Es cierto que se invirtió en la Nacional 322 en su mejora con diferentes variantes hasta el año 2011, pero las necesidades hoy en día son totalmente distintas. En la exposición lo he dicho, o sea, nuestra prioridad ahora es el vacío, que lo podamos ver en cualquier mapa. Yo invito a cualquier ciudadano, ¿vale?, a que entre en lo que es el Ministerio de Transportes y pinche en lo que es el mapa de carretera. Jaén es un vacío, es decir, es un vacío total y absoluto donde no tenemos de nada. Entonces, para nosotros era una prioridad tener en ese momento por lo menos una vía de conexión, si no era con la misma necesidad que en los años 90, sí en el 2010 y actualmente, para seguir vendiendo nuestra comarca y nuestra provincia, y sobre todo porque somos zonas rurales y a las pruebas me remito que en 10 años hemos ido perdiendo de forma devastadora muchísima población. Entonces, no se trata de que fueran las mismas necesidades, se trata de que el proyecto que pensaron en el año 90 es muy útil para el siglo en el que estamos, en el siglo XXI, pero muy útil por muchos de los motivos que he dicho y no me voy a enrollar más, podemos debatirlo.
Pepe ha lanzado un aspecto de la autovía que probablemente no solemos fijarnos demasiado, que son los aspectos negativos, ¿no? Cómo va a afectar al comercio o cómo va a afectar a las industrias locales el hecho de que tengamos un medio de comunicación que hasta ahora no tenemos. A mí me gustaría saber la opinión vuestra sobre cuáles pueden ser los efectos negativos, tanto a nivel comarcal como a nivel de Villanueva, por ejemplo, y de Villacarrillo. ¿Cuáles son los efectos negativos que podría tener, por ejemplo, en Villanueva? Bueno, está claro que si lo piensas de pronto, Javier, hay unas consecuencias negativas directas sobre algunos comercios, sobre algunas empresas que se pueden ver perjudicadas a la hora de facilitar esa comunicación que traería esa finalización de esa infraestructura, que ojalá la veamos pronto. Desde luego va a traer unas consecuencias negativas. Es cierto que la situación, como bien decía el alcalde de Arroyo de los Jancos, habría que revertirla, porque la finalización de esa infraestructura va a traer muchas consecuencias positivas y va a dejar mucho pozo positivo en la provincia, pero también es verdad que puede arrasar con muchos otros comercios, empresas, negocios. No cabe duda que habría que reconvertir mucho la situación y reactualizar muchas cosas, muchos aspectos, pero yo creo que principalmente prima el estar al día, el saber actualizarse y las cosas buenas, lo positivo, como decía, que va a traer esa infraestructura y el aprovechamiento de todo lo que no se hace por esa carencia que tenemos. No lo olvidemos, que hay muchas cosas también que están sin aprovechar, muchos aspectos, recursos, decía Maribel, recursos turísticos, que están sin aprovechar debido a que tenemos la carencia, ¿vale?, de esa dificultad en el desplazamiento. Y como decíais antes, las necesidades han cambiado de los años 80, 90 hasta aquí, pero es que ahora las necesidades de desplazamiento son muchas más. Entonces, creo que si no avanzamos y si no nos ponemos a favor de esa finalización de la infraestructura, que es como que nos atropella y nos quedamos atrás. Bien, yo voy a dar un par de datos, no sé si serán importantes o no. Yo me he molestado en sacar las distancias que hay desde Albacete, Manzanares y Bailén, que es donde conecta la autovía, y también de Bailén, Villacarrillo o Villanueva y Albacete, ¿no?, que sería el tramo que nosotros estamos defendiendo. Bueno, la diferencia de kilómetros, aunque pudiera parecer mayor, es de 50 kilómetros aproximadamente. Entonces, claro, nosotros estamos expresando muchos deseos de que se termine la autovía, pero técnicamente es interesante para los gobiernos, y de ahí los retrasos. Yo no entiendo un político que quiera fastidiar a Jaén, que quiera perjudicar a Jaén, ni que quiera perjudicar a otro. Yo la verdad no creo que un político esté ahí para fastidiar a nadie. Ahora, que hagan las cosas favoreciendo a uno y por eso tengan que perjudicar a otros, pues no digo que no. Hay 50 kilómetros de diferencia, más kilómetros por Manzanares que por esta zona. Por 50 kilómetros tal vez no les interese terminar la autovía. Y por eso les interesa que se queden en Villanueva. Curiosamente, esas declaraciones son bastante graves, Arturo. Curiosamente, la población que hay de Villanueva hasta el mismo Albacete, sin incluir Villanueva ni incluir Albacete, evidentemente, puesto que ellos ya van a tener autovía, es de casi 16.000 personas. Todos los pueblos, incluido Beas y La Puerta, que son los más importantes que hay desde Villanueva hacia arriba, son 11.000 habitantes, son menos habitantes, perdón, 16.000 habitantes, menos habitantes que la suma de Villacarrillo y Villanueva juntos. Entonces, eso es interesante para un gobierno, esa inversión para tan poca población. Al fin y al cabo, para los gobiernos somos números, no somos personas, no somos Maribel Rescalvo partiéndose la cara por conseguir la autovía. Son 16.000 personas que tienen la autovía, quieren una autovía para poder desplazarse más o menos, ¿no? Entonces, por eso preguntaba por las necesidades. Al principio de los 90 había unas necesidades totalmente distintas a las de ahora. Ahora tenemos una globalización que no conocíamos entonces, tenemos unos medios informáticos que no conocíamos entonces, que nos han acercado el mundo sin tener que acercarnos físicamente. Y es a lo que se agarran, creo yo, los técnicos que aconsejan a los gobiernos. Por eso lo tenemos muy difícil llegar hasta Albacete, muy difícil, porque los números están en nuestra contra. Yo creo que esta infraestructura deberían de ir acompañadas a la vez de otro tipo de infraestructuras, no megapolígonos industriales. Yo, la verdad, respeto lo que pide el alcalde
de Arroyo de los Jancos, pero yo dudo que se vaya a venir aquí la SEAT ni que se vaya a venir aquí Volkswagen a montar coches. Por ejemplo, yo creo que debemos de vender, ser el Silicon Valley de España o de Europa, donde se investigue sobre energía, donde se investigue sobre aprovechamiento de un montón de materiales, quiero decir, pequeñas infraestructuras colocadas puntualmente en algunos de los pueblos, de tal manera que la inteligencia que hay no se nos vaya. La gente formada se nos está yendo, porque no les damos la oportunidad, pero es que no se la podemos dar. Ni tienen capacidad, creo yo, ni los ayuntamientos, ni por supuesto la empresa privada. No sé si pensáis lo mismo. Yo es que al mismo tiempo en tu exposición has dicho los inconvenientes, pero al mismo tiempo yo he ido detectando posibles, o sea, no soluciones, sino he ido hablando de alternativas, sería la palabra. Siempre pensamos en lo que tenemos, todo el mundo piensa en lo que tiene, todo el mundo piensa que ve la autovía en Villanueva del Arzobispo. Yo lo he dicho en la exposición, es una vía rápida para irme a Úbeda, irme a Linares, irme a Jaén o coger cualquier otro punto. Pero es que eso hoy lo puedo hacer desde el sofá de mi casa, tú lo has dicho. Es que no necesito coger la autovía para comprar. Entonces, no se trata tampoco, y lleva mucha razón en que los gobiernos estudian números o no quieran fastidiar a unos y a otros. Yo, con todo el respeto, en eso discrepo, porque Jaén ha sido la eterna callada. Y entonces siempre nos han quitado muchísimas cosas porque no hemos salido a la calle a reivindicarlo, no hemos callado, igual que en muchísimos sitios le quitan algo, pegan un zapatazo en la calle y a los 20 segundos lo tienen. O sea, la movilización ciudadana es muy importante. Yo en eso sí discrepo, somos los eternos aletargados de todos sitios. Pero luego, como tú bien has dicho, si yo hago un estudio y me paro a hacer el estudio del entramado de carreteras que tenemos en nuestra provincia, la vertebración con Albacete sería súper importante. ¿Cuántos millones de kilos se produjeron el año pasado? Nada más que el año pasado de aceite. ¿Cuáles son los costes que están teniendo todas nuestras cooperativas? Y más, se nos ha olvidado, o se me olvida a mí en este caso hablar de que tenemos la segunda cooperativa, o sea, la primera cooperativa de segundo grado más importante de España en nuestra comarca, o en Villanueva, pero es de toda nuestra comarca. ¿Cuántos camiones salieron el año pasado? 3.900 camiones. ¿Por qué tipo de vía? Por una nacional tortuosa, superando los costes, elevando los costes a la empresa de manera muy grande y sin tener puntos logísticos donde esos camiones poder quedarse, si no se van, como he dicho, a Guarromán o se van a ciudades más grandes. Entonces no pensemos en lo que tenemos ahora, pensemos en lo que puede llegar a ser. Y esa mentalidad grande deben de tenerla el Estado español. Si yo voy haciendo trozos como está pasando ahora, vamos a seguir muriendo. O se hace el proyecto, se actualiza y se une con Albacete, que hoy en día con todos los medios que tenemos no hace falta estar 14 años haciendo una autovía, ¿vale? Con todos los medios que tenemos y más pasando nuestro suelo, que es el arcilloso, y pasamos un suelo calizo y un suelo ya bastante más duro en lo que es el inicio de la meseta y más fácil de trabajar según los expertos, es lo que nos dicen, ¿vale? Se va a hacer mucho más rápido ese kilometraje, no es como lo que tenemos ahora mismo aquí. Y hay que pensar en lo que tú has dicho, porque ibas diciendo cosas, en acabar la autovía y empezar a pensar en esos nuevos nodos logísticos de investigación, de todo lo que se quiera. Si no hay que hacer nada grande, sino que nuestros pueblos se sigan nutriendo y donde hay 8.000 habitantes suban a 13.000 y donde hay 12 suban a 15 y donde hay 20 y nuestro comercio seguirá viviendo, porque hoy ya está muriendo por el mastodonte Amazon, no necesita una autovía para morir, ya lo tenemos ahí. Entonces no, para mí es importante esta autovía porque volvería a traer la infraestructura humana a nuestra comarca. Y a propósito de lo que estáis hablando, me gustaría lanzar la siguiente pregunta. Despoblación y autovía son dos elementos que, por suerte o por desgracia, van a estar unidos. Entonces yo os quiero preguntar y quiero que me respondáis brevemente, por favor, cada uno de vosotros, ¿vendremos antes o nos iremos más rápido? Bueno, Javier, es una buena pregunta. Yo pienso, al hilo de lo que tú preguntas y al hilo de la finalización de la intervención de Maribel, que esto es una carrera de fondo.
Si esta infraestructura termina, la mentalidad, las personas, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse muy rápido a todo. Y yo pienso que es una carrera de fondo y que aunque la sociedad jiennense, los habitantes de Jaén lleven mucho tiempo conformándose, entre comillas, aguantando que no se nos conceda lo que tanto pedimos, lo que tanto necesitamos, creo que en el momento que estuviera terminado, la gente es capaz de actualizarse rápido, de reconvertirse. Jaén tiene un potencial, Maribel comentaba hace un momento, Jaén tiene un potencial turístico impresionante, que no se está poniendo en valor como en otras provincias por carencias como la que estamos hablando. Y es muy triste, porque a veces es muy triste escucharnos a nosotros mismos decir, bueno, es que es verdad, es que cómo van a venir aquí, es que aquí ni nada. Todo es falso. Jaén tiene potencial en recursos turísticos, naturales, patrimoniales, gastronómicos, aceite de oliva. O sea, tenemos todos los ingredientes para tener un movimiento continuo, ¿vale? Un desplazamiento continuo y para crear negocio, crear infraestructura aquí. Y como decía antes, hay sectores, hay partes que no se están aprovechando, hay otras que vendrán y que se aprovecharán, y no sé si la gente se irá o no se irá, porque claro, es muy difícil ver, y voy terminando, es muy difícil, no tenemos una bola de cristal que nos haga ver qué va a pasar después, Javier, pero lo que sí que es cierto es que seguramente que sería un impulso de motivación y de positividad, a una inyección de energía a la provincia y una forma de venirnos arriba, porque a veces tenemos también la moral un poquito minada con todos estos temas y nos hace venirnos a menos y no valorar todo lo que tenemos. Yo, vamos, en este caso un poco en esa línea, no sé si se irán o si nos iremos o si vendremos más rápido o qué va a pasar verdaderamente, pero sí que te puedo decir desde la experiencia que tengo de las plataformas y más en este año y medio de pandemia, donde desde la España vaciada que se está nombrando y Jaén, sabes que ha tenido un papel bastante importante y más en infraestructura, ¿vale? Estuvimos en el Congreso y estuvimos defendiendo durante todo el tiempo de los debates dentro del seno de la España vaciada esto mismo que estamos hablando, es decir, sin infraestructura no es nada, ella lo ha dicho. Segundo parque, vuelvo a repetir, segundo parque de Europa, o sea, segundo parque natural de Europa. Somos la provincia con un valor patrimonial impresionante. Y luego la actitud del jienense es esa, reconvertirse. Nuestros pueblos están llenos de emprendedores y de emprendedoras que cada 5 minutos nos estamos reinventando para salir adelante. Pero todos los pueblos, o sea, yo siempre digo que en esta comarca hay algo de entusiasmo, de creatividad que hace que los pueblos sigan estando ahí. Somos pueblos muy pequeñitos, los que más conocemos, Villanueva, Villacarrillo, y la actividad comercial es impresionante en pueblos tan pequeños. Pero fíjate qué interesante, porque esos estados, como antes decíamos, que hablan de largos proyectos, de grandes megaproyectos, de cifras y de números, no mira eso y crea esa pequeña red de araña que necesitamos en todas las provincias de España. Es decir, siempre hemos hablado de un sistema radial, dependiendo directamente de la capital. Nos han descapitalizado a nuestra comarca creando el acceso por Despeñaperros y bordeándonos. Por eso nos están bordeando, nuestra comarca es la más desconocida. ¿Tú crees, Maribel, entonces que en el caso de que la autovía se realice, llegue al final, ese tráfico que a día de hoy va por Despeñaperros y que quiere ir al Levante, o bien se va por Almería, recuperaría su hilo natural, que puede ser Córdoba-Albacete? Totalmente, porque de hecho ya lo tenemos en números de turismo, o sea, nosotros tenemos, que no hemos hablado de ellas, casas rurales en la comarca que funcionan perfectamente y que la mayoría de los visitantes vienen del Levante. Muy pocos vienen de Madrid, la mayoría vienen del Levante y de todo lo que es la zona, incluso de nuestra propia costa, buscando lo que es el paisaje de interior. Es que los números están ahí. Pero fijaos, Arturo antes ha hecho un comentario que me ha parecido muy curioso, y es que la diferencia de kilometraje entre irte por Manzanares e ir a Valencia e irte por Albacete, si tuviéramos hoy la autovía, es de tan solo 50 kilómetros. Pero la entrada natural y por donde tú accedes es esa, porque de alguna manera, si te das cuenta, yo no sé si habéis salido este puente nuestra nacional era un hervidero, os juro que igual nos tratáis de locos, pero otras personas de la plataforma, os lo prometo, estuvimos sentados viendo el volumen de coches que se iban moviendo, o sea, simplemente
aunque nos tratéis de locos, ¿vale? Pero simplemente para ver, después de este periodo de pandemia, y además si verdaderamente, como tú bien decías, los datos que nos dan de que no nos visitan y de que no tenemos tráfico era real, y es mentira. O sea, es que en menos de un minuto ibas contando más de 100 coches. Yo no pasando. Yo no he dado ningún dato de que no nos visiten. No, entiéndeme, No, en ese sentido, ¿vale? O sea, en el sentido de que se dice de que nos visitan... Sí, que no hay tráfico. Que no hay tráfico. Que no hay el nivel de tráfico suficiente porque, para hacer la fíjate, te voy a autovía. decir, Arturo, ahí un director de la demarcación comarcal nos dijo, hombre, es que para 4 coches que pasan por ahí, hombre, claro que pasan 4 coches. Si nos bordean por despeñaperros, como tú bien has dicho, porque hoy en día todos buscamos la comodidad, pues claro... Pero no, curiosamente no, y de verdad, aunque nos tratéis de locos, este fin de semana hemos estado grabando, sin subir a redes, por supuesto, porque no vamos a subir, pero grabando, contando y viendo qué volumen de coches pasaba. ¿Y qué volumen de coches pasaba? Pues, como te digo, más de 100 coches en un minuto llegamos a contar, o sea, y era siempre una media de entre 40 y 100 coches. O sea, es que ha sido bestial. Arturo, apunta algo breve porque me gustaría ¿Breve? pasar... Sí, breve, por favor. Pues vamos bien. Porque yo lamento de verdad ser el abogado del diablo, porque es que verlo todo de rosa no me gusta, ¿no? Y entonces yo me gusta irme a los números, irme a la historia. Aquí no hay que inventar nada, aquí está todo inventado, y tenemos, por suerte, por desgracia, el ejemplo de la A4. Se inaugura la A92, la A4, a su paso por la Carolina, Bailén, etcétera. Y yo pues me he ido a la demografía de esos pueblos en ese tiempo, y resulta que toda la demografía de esos pueblos me da, fíjate que es curioso, primero la caída del tipo de negocio que había. Bailén cayó su cerámica, luego se le unió encima una crisis, la que vino después del 92, pero lo que es la fabricación de cerámica decorativa se le cayó. La Carolina lo mismo, quien no se acuerda de Carolina Pieles, a lo mejor vosotras no porque sois muy jóvenes, yo sí me acuerdo que era emblemático, ¿no?, dentro de las Pieles, y todo eso cerró después porque la autovía ya impedía la parada de la gente. Pero yo estoy con Sonia en este caso y con Maribel, hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Pero he mirado dos datos muy importantes. He mirado los pueblos que van a los dos lados de la A92, en el tramo de Jaén, y resulta que todos los pueblos por debajo de 11.000 habitantes perdían población, y todos los pueblos por encima de 11.000 habitantes ganaban esa misma población. Curioso, no se iban a Barcelona, no se iban a Madrid, no se iban al Congo, se iban a los pueblos. Curiosamente perdía Villanueva, perdía Villacarrillo, perdía Natorá, y se iban a Úbeda, a Bailén, a Jaén, etcétera. Aun Jaén perdiendo población, Jaén en el conjunto de la provincia, ganaba población Jaén capital. Y ganaba pues menos Martos, que es también curioso, que está a 20 kilómetros de Jaén, también perdía población. Todos los demás pueblos ganaban población, menos los pueblos pequeños que perdían. Eso es un dato a tener en cuenta con relación a lo que estábamos diciendo y con lo que decía antes Pepe Berrio. A lo mejor esto es una puerta de escape, no a grandes sitios, pero sí buscando otras cosas que nos dan pueblos o ciudades más grandes, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que pensar no como pueblos individuales, sino ya como comarcas, incluso como macrocomarcas. Porque también es curioso que las zonas más habitadas, lo comentábamos antes fuera de antena, más habitadas de Jaén, son las que siempre son más favorecidas. ¿De verdad Jaén capital, necesita más infraestructura viaria? Tiene tren, tiene autovía, está perfectamente unida con el norte, con el sur, con el este, con el oeste y con todo el mundo. Jaén está muy bien comunicado. Bueno. Jaén capital, hombre, yo lo firmaba. Y tú también, Maribel. Hombre, claro que lo firmaba, claro. Lo que tienen ellos, sí. Claro. Pero yo ya no quiero miseria, pero no para nuestra comarca, para la provincia entera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zona más poblada de la provincia, que es la de la A92, esa tiene el problema resuelto. Al final nos queda, como tú decías, el hueco de la no sé cómo llamarlo, porque no quiero que se insulte a nadie, pero... El vacío. Sí, pero el vacío yo creo que es insultante para la población que vivimos aquí, ¿no? Claro. Porque claro, esa población estamos abandonados, pero porque los números son los que cantan. Jaén tiene la población, Jaén tiene el problema resuelto. La A92 tiene la población, pero también hay que tener en cuenta... Jaén tiene todas las instituciones, eso como si me hablas de Madrid. Madrid tiene todas las instituciones. Y ahí hay otro debate muy importante. Bueno, yo estaba reflexionando sobre otro debate, que es el tema de cuál es hoy en día la forma de vida que tenemos y cuál es esa base de forma de vida, cómo en un pueblo y cómo en una ciudad grande.
Quizá el ciudadano de hoy en día no busca ese estrés de la ciudad, esa contaminación, esa quizá Habrá que definir problemática. ciudad grande, porque Jaén no es ciudad grande, Jaén es una ciudad pequeña. Jaén, Úbeda, las ciudades de las que tú hablas son, digamos, ciudades intermedias, no son ciudades grandes ni tampoco están a lo mejor lo limitadas que puede estar algún pueblo o alguna ciudad más pequeñita. Quizá la gente hoy en día y la mentalidad nuestra nos invita a vivir en una zona así que es cómoda, en la que tengo todo, pero no tengo el estrés, la contaminación y el volumen de una ciudad. También había que pensar mucho en lo que buscamos como ciudadanos hoy en día, cómo nos gusta vivir. Por lo tanto, debemos de trabajar, como decía, tanto desde la plataforma como desde los ámbitos políticos, quienes estén en la política, incluso desde las asociaciones, debemos de trabajar por las comarcas, como digo, y las macrocomarcas, dejar de luchar como pueblo, que al fin y al cabo son David contra Goliat, y hacernos lo más Goliat que podamos, digo yo. Es cierto, estamos de acuerdo, pero... es cierto que cuando habláis, ¿no? se nota eso de yo pido para mi pueblo, ¿no? Y lo de los demás me da igual, ¿no? A lo mejor sí que es cierto que hay que cambiar esa perspectiva, hay que empezar a pensar a lo grande, en comarca, y ya no solamente como comarca nosotros de las villas, sino también con otras comarcas, y en fin, generar otros lazos que nos den el abastecimiento de esas necesidades que como ciudadanos de pueblos más pequeños y que por desgracia no tenemos pues todos los servicios que nos gustaría tener, pues a lo mejor de esa forma sí que los podríamos tener. Pero no nos vayamos de ese tema, porque eso realmente es otro debate que da para otro programa y no vamos a agotar las vías. Entonces, me gustaría sacar un poquito la sustancia política de la A32. Y te voy a preguntar a ti, Maribel, ¿tú crees que se ha tratado el tema de la autovía como un arma política? Sí, totalmente. O sea, a partir de que se hiciera el proyecto y se paralizara, como bien hemos dicho ya sobre el año 96-98, fue la primera paralización, bueno, pues ahí no, porque se iban haciendo trozos, nadie reivindicaba y demás. Pero a partir del año 2010, que empiezan las plataformas ciudadanas a emerger, no solamente la nuestra, sino muchísimas más, pues como que ya los políticos se ponen al acecho, ¿no? Y ya dicen, uy, que la gente está, si estos van por aquí, nosotros nos ponemos de su lado, si estos van por allí, nosotros intentaron utilizarnos, o sea, nosotros como plataforma tenemos la consigna de no echarnos fotos con ningún político, y ahí están las imágenes. Hemos hecho manifestaciones donde le agradecemos a los alcaldes de la comarca, hayan sido del signo que hayan sido estar, pero jamás nos habrás visto al lado suyo en la cabecera, nunca. Es una consigna que tenemos. Nos han invitado a debates, no hemos ido. O sea, una reunión a puerta cerrada y sabemos lo que estamos haciendo. O cuando hacemos, como ahora, se va a solicitar una reunión en el Ministerio, entendemos que la ministra no nos va a recibir, igual que en el 2015, pero para eso hay en este caso una secretaria de Estado, Isabel Pardo, que imagino que tendrá bien recibirnos y poder desatrancar otra vez este tema, ¿no? Pero el problema es que otra vez, y sobre todo en los últimos días, nosotros lo hablábamos, o sea, ¿qué necesidad de ver a unos de un partido, a otros de otro partido, unos con camiseta, otros sin camiseta, otros con la nota de prensa de que el PP hizo o no hizo? Pero si es que eso ya aburre, es que cansa, aburre al ciudadano. Es decir, te paras a pensar y dices que no, que nadie se está enterando, que no es hacer 20 kilómetros más, que es hacer la autovía, y para eso se necesita un acuerdo, un consenso, que entre quien entre no paralice lo que ha hecho el otro, que eso ya no se lleva, eso es como en los pueblos. Como esto he hecho una fuente, ahora voy y la quito y pongo yo la fuente más grande, pues muy mal. Si la fuente está ahí ya hecha, pues vamos a ponerle flores alrededor, pero vamos a arreglar esto. Entonces, la verdad que ha sido un juego político y sigue siendo un juego político de un tira y afloja, y de hecho muchas veces, y lo digo en serio, los propios políticos de la plataforma nos ven como rivales y no se enteran. O sea, que no somos rivales, que queremos hablar, que nos escuchéis, que a lo mejor tenemos propuestas que no se nos han ocurrido, pues por 1000 cosas. Y porque aparte estamos para aportar, nosotros no vamos a entrar en ninguna candidatura, si para eso estáis vosotros. Entonces, bueno, por ahora no. Bueno, por ahora no, la verdad que en Jaén se está creando un movimiento bastante importante, Javier. O sea, sí. no es nada decir así un poco baladí, no, hay un movimiento y un bulle importante y la gente está muy callada. Pero él existe, Jaén existe. Bueno, a lo mejor no se llama existe, bueno,
Pero por ahí va, sí. ¿Sí? Dentro de lo que es la propia España vaciada no se puede negar. De hecho, todos los periódicos, muchísimos ya lo están diciendo. Soria, Cuenca, Jaén, Burgos. ¿Y creéis vosotros que esa es la solución? No se trata de un cantonalismo, la gente lo ve como un cantonalismo y no es un cantonalismo. No, pero si no quizás es el eso. momento del zapatazo para que los grandes partidos se pongan las pilas. Yo- Pero ese yo creo que también es otro Eso debate. es otro debate, y además el debate de las plataformas sería un debate muy interesante porque es verdad que una red de canalización, de sensibilidades políticas que cada día tiene más sentido. Pero yo os quiero preguntar a vosotros, como dos ciudadanos de a pie, porque ha dicho Maribel que estamos cansados de que políticamente esto se nos eche en cara, ¿no? Y la pregunta es sencilla. ¿Vosotros pensáis que las plataformas realmente van a dar respuesta a lo que los partidos políticos no son capaces de dar respuesta? Como vecinos, o como ciudadanos. No lo sé si van a dar respuesta, lo que está claro es que están haciendo todo lo que pueden y que hay personas del perfil de Maribel, que bueno, está aquí esta tarde, y mucha otra gente que está detrás, por ejemplo, que está aportando su granito de arena y está en la lucha de ir a reuniones y de dedicar tiempo, dinero y espacio personal en un motivo que es de colectivo y de una provincia entera. Yo, para mí, eso ya merece mi respeto, Javier, te lo digo sinceramente, porque es muy cómodo estar desde el sofá viendo cómo sale una manifestación en televisión. Entonces, yo, para mí, las plataformas, consigan más o menos, solamente el trabajo demuestra más respeto que el que han mostrado algunos gobiernos. Porque lo que está claro es que uno por otro, como decimos, la casa sin barrer desde los años 90, y a mí, color azul, color rojo, color blanco, me da igual el color, el signo y la ideología. Lo que está claro es que aquí no ha llegado un gobierno que se remangue de verdad y diga, vamos a hacer los deberes y vamos a terminar la tarea. Y esto se le dice a los niños se les dice, las tareas hay que terminarlas, las cosas no pueden estar empezadas, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y no ha venido nadie que todavía pues haya dicho, esto hay que terminarlo y vamos a cubrir esta necesidad y pasamos a otra cosa. Y están dando lugar a lo que está sucediendo, a que la población de Jaén esté molesta, a que estemos todos en pie de guerra y en que ya no confiemos en nadie muchas veces. Yo puedo ser de una ideología, y lo conocéis porque soy de aquí, pero como tú bien dices, yo primero soy ciudadana, trabajo en Úbeda y cada día hago los kilómetros de Villanueva a Úbeda. Y fastidio un coche y gasto un tiempo. Y te juegas la vida. Y me juego la vida y muchas veces pienso, ¿y qué necesidad? Cuando es algo que simplemente termina la tarea. Todos, yo creo que estamos al servicio. Yo entro como concejal de un pueblo, que es algo muy, muy remoto, mucho menos importante. Y si estoy pues para hacer lo que se demanda. Termina la tarea. Termina la tarea y ya está. Es que no lo sé si lo veo yo demasiado sencillo, pero lo que está claro es que es una falta de compromiso, de respeto y sobre todo una falta de trabajo, de terminar una tarea. Lo veo así, perdonadme, pero lo veo así de sencillo. Claro y sencillo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es uno de los puntos en los que evidentemente tenemos que estar de acuerdo. A mí me parece bochornoso que después de 30 y tantos años, no sé por qué se le dirá esto que es la autovía del Escorial, pero hace bien en llamarse de la época de Valdelvira porque yo creo que la diseñó Valdelvira. Entonces, sería más bonito. Claro, vamos mal, ¿no? A mí me parece bochornoso que se utilice como arma arrojadiza. A mí no sé si va a ser la solución que las plataformas se dediquen a la política o no. Lo que sí sé que las plataformas son el pepito grillo de la conciencia, los machacones, los que no se atreven por cobardía a hacer los partidos, porque es así. Los partidos, yo entiendo que ya mandarán mucho desde sus sedes centrales y no querrán que les toquen las narices, y las plataformas, aquí la de Jaén, como en su momento fue Teruel, ya en el momento en que entren en la política, a lo mejor ya creo que, también lo hablábamos antes fuera de antena, ¿no? A lo mejor ya se puede empezar a considerar otro más que se apunta al carro. A lo mejor no, pero otro más. También es verdad que una plataforma, si entra en política, lo tiene realmente difícil, porque estamos hablando de que pueda conseguir un escaño, en Jaén quiero decir, claro, con un escaño, como no tengan la suerte que pase, que tengamos un gobierno como ahora que necesita muchísimos partidos y muchos apoyos, incluso algunos raros y polémicos, no consigues nada, porque cuando un gobierno vaya sobrado con otra coalición, a ti no te van a hacer caso porque tú vas a dejar seguir sin existir, ¿no? Entonces, no sé. Y sin embargo, como plataforma,
sí están ahí, están remachando, están machacando, están dándole en la frente constantemente a todos los gobiernos. Yo lo que ha dicho Maribel me parece perfecto, lo aplaudo y la respaldo. Que no estén con ningún partido, que no estén en las fotos con ningún partido, que todos los partidos probablemente lo que quieran es aprovecharse de sus éxitos, seguramente, para luego adueñarse de lo que pueda pasar y bueno, poco más, ¿no? O sea, que puedo decir en esto. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando ¿Ya? la tertulia. Sí, podríamos seguir todas las horas que quisiéramos, pero vamos a cansar aquí a la audiencia. Espero que no se haya aburrido. No, esperemos que no. Pero sí me gustaría terminar con un titular de cada uno de vosotros sobre el resumen que hemos podido sacar de aquí, ¿no? ¿Con qué nos quedamos que sea en positivo y que nos sirva de aprendizaje común para todos los que nos están viendo y sobre todo para, en fin, para aprender también de lo uno y de lo otro? Así que si quieres comenzar, Sonia. Pues yo pienso que debemos de seguir persistiendo, luchando por lo que nos merecemos, por lo que Jaén merece. Y por supuesto hay una cosa que para mí es fundamental y es no venirnos abajo, seguir luchando porque Jaén de verdad tiene potencial y que no nos digan que somos menos. Somos igual o mejor porque está más que demostrado que Jaén tiene posibilidades, que tiene gente trabajadora, tiene recursos y no hay que venirse a menos y seguir luchando hasta que se consiga. No nos queda otra. Hay que demostrar que necesitamos que se termine ese trabajo y que estamos aquí y que tenemos los mismos derechos de ser parte de esa partida de presupuesto para acabar esa tarea. Muy bien. Arturo. Bueno, pues yo me gustaría acabar con una frase, pide un titular, y va a ser una frase que ha dicho Maribel, porque me parece que su intervención ha sido acertadísima 101 veces de 100, y entonces pues su titular con lo que yo cierro es: Jaén sin infraestructuras no es nada. Entonces estoy de acuerdo con ella y lo firmo. Muy bien. Maribel. Bueno, pues yo, aparte de agradecerte este inicio, de verdad, decir que como el lema dice, no es un capricho, es una necesidad, que lo que pueda pasar demográfica, social, económicamente nadie lo va a prever, pero que yo sí estoy segura de que Jaén necesita vertebrarse, sobre todo por dar respuesta a lo que ya tenemos, y lo que ya tenemos en nuestro, como hemos dicho, nuestra riqueza endógena, tanto turística como de todo, pero principalmente el olivar. Vamos a seguir dándole puertas al olivar. Tenemos que vender aquello que tenemos, que es el oro líquido, y necesitamos exportarlo. Y la única vía es esa. O seguimos dando rodeo y seguimos siendo el culo del mundo. Así que yo lo único que voy a pedir y voy a rezar esta noche es que en el proyecto de ley de presupuestos generales 2022 haya una partida importante para continuar con esta obra, que solo quedan 5 tramos, que tampoco queda... Que Dios te oiga. Nada. Yo no rezo mucho, pero bueno, de vez en cuando intento ahí lanzar algo. Bueno, pues como decía al principio, en la introducción, no sabremos si vamos a ver finalizada esta autovía. Desde luego el sentir queda bastante claro. Hemos hablado de unidad, hemos hablado de comarca, hemos hablado de una necesidad. Obviamente creo que todos estamos de acuerdo en lo positivo, pero también hay que tener en cuenta lo negativo que pueda tener la comarca, y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que pedir, bueno, nosotros no, en este caso las plataformas, la ciudadanía, en fin, todo, el apoyo de las administraciones para que evidentemente esos efectos y ese impacto negativo pues sean el menor posible. Y bueno, así acabamos esta primera tertulia, este primer atril. Quiero daros las gracias por participar, por hacer algo diferente también, ¿no? Desde 10TV Las Villas. Y bueno, os emplazo al siguiente programa, que hablaremos de adolescencia. Así que hasta la próxima.